Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de su Espíritu. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Pedimos, Señor, su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que reciben este mensaje. Prepárenos, Señor, para estudiar su palabra. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítanos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y hoy presentaremos la segunda parte del tema prudentes versus insensatos. Cuando leemos a Mateo capítulo 24, descubrimos la respuesta que Jesús da a los discípulos en relación a la pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo capítulo 24, versículo 3. Y Jesús entonces comienza a presentarle lo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y lo que tiene que ver con la segunda venida. Cuando termina esa parte, entonces da inicio a lo que se conoce como las parábolas del tiempo del fin. Habla acerca de ladrón en la noche, las 10 vírgenes. Nos habla también acerca de la parábola del siervo fiel y prudente y el siervo malo, la parábola de los talentos y finalmente ovejas y cabritos. Mateo 24 forma parte de toda la literatura apocalíptica que aparece en la palabra de Dios. Usted puede leer Apocalíptica Bíblica en Isaías capítulo 24 al 27, Ezequiel capítulo 38, 39, Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, Joel capítulo 2, capítulo 3, Zacarías capítulo 9 al 14. Y entonces en el Nuevo Testamento, San Mateo 24, San Marcos 13, San Lucas 17 y capítulo 21, y más adelante Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Estamos en Mateo 24 y estamos hablando acerca de las parábolas del fin. 5 parábolas que el Señor Jesús presenta y pone muy en claro, número 1, que habrá una demora, una tardanza, y también que habrá 2 grupos. Nosotros vivimos exactamente dentro del cumplimiento de esas parábolas. Hoy trabajaremos con la parábola de las 10 vírgenes. Necesitamos ver la parábola de los talentos y finalmente completar con ovejas y cabritos. Trabajemos entonces inmediatamente con las 10 vírgenes. En San Mateo capítulo número 25, el Señor Jesús, después de presentar la parábola de el siervo fiel y prudente, nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Recuerde que en la parábola del ladrón en la noche hay 2 grupos. Número 1, los que velan, y número 2, los que no velan. Los que están alertas y los que no lo están. En la parábola del siervo fiel y prudente aparecen 2 grupos también.
el siervo fiel y prudente y también el siervo malo. Y ahora en el capítulo 25 nos encontramos con otra parábola que tiene que ver con 10 vírgenes. Jesús dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos. Él está poniendo muy en claro que se está refiriendo a su iglesia, se está refiriendo a los miembros de su reino. Está hablando acerca de lo que pasa en la comunidad cristiana. Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Definamos estas dos palabras como lo hicimos en el tema anterior. La palabra prudente, en griego, phronimos, significa prudente, sabio, sensato, inteligente, cuerdo. La perspectiva personal que regula el comportamiento externo, la manera en que evaluamos las cosas y que refleja nuestras opiniones personales. Esos son los prudentes. Los insensatos, del griego moros, significa fatuo, necio, aburrido, estúpido, tonto, idiota, apagado, absurdo, desconectado de la realidad, bobo, vacío, inútil, impío, sin saber, imprudente. Dos grupos que están dentro del reino de los cielos, que están dentro de la iglesia cristiana, que están dentro del grupo de Jesús. Y ahora vemos que hay 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Sigue diciendo la Biblia en el versículo número 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No solamente tenían las lámparas llenas de aceite, sino que se prepararon con una vasija extra llena de aceite. Ponga cuidado. La Biblia sigue diciendo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí está la tardanza, aquí está la demora. Aquí aparece otra vez lo que Cristo había dicho. Habrá una tardanza. En la parábola del ladrón en la noche, una tardanza. En la parábola del siervo fiel y prudente y el siervo malo, una tardanza. Y yéndose lejos, una tardanza. Cristo lo puso muy en claro y dice que el siervo malo dice, mi Señor tarda en venir. Presenta en forma clara el Señor Jesús que habrá una tardanza. Me tardaré, no vengo inmediatamente. Por eso le dice que deben velar. Ahora, en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor está diciendo que habrá una tardanza y tardándose el esposo. El versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche. Llama la atención que todas las vírgenes se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En el versículo 5 dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Imagínese usted una boda a las 12 de la noche. Imagínese usted que el esposo llegó a medianoche.
¿Desde cuándo estaban esperando? No sabemos, pero la espera fue bastante larga porque se le acabó el aceite. Cuando se despertaron, dice versículo 7, arreglaron sus lámparas, quitaron la mecha, cambiaron la mecha y entonces se prepararon para llenar la lámpara otra vez con aceite. Las prudentes tenían la vasija extra, las insensatas no. Veamos brevemente los textos que hablan de las prudentes y también veamos los textos que hablan de las insensatas en el capítulo 24. Mire usted cómo Jesús repite una y otra vez la diferencia entre un grupo y el otro. En el capítulo 25, el versículo 2 menciona a las prudentes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo número 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas a la medianoche. ¿Quién compra aceite a medianoche? En ese tiempo, ¿qué negocio estaría abierto para comprar aceite? Sin embargo, hay un detalle curioso que aparece allí que la gente pasa por alto. Ya lo veremos. Sigue diciendo el versículo número 10. Capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cuáles eran las que estaban preparadas? Las prudentes. ¿Cuáles fueron las que entraron? Las prudentes. ¿En qué consistía su prudencia? Porque, número 1, eran vírgenes, todas. Número 2, estaban vestidas de bodas, todas. Número 3, estaban esperando al esposo, todas. Número 4, se durmieron todas. ¿Dónde estaba la prudencia? La prudencia estuvo en el aceite extra. Una demora que produce sueño. Una demora que hace que todo mundo se duerma. Una demora espantosa a la que Pablo se refiere y nos aconseja y nos amonesta. Lo siguiente, Romanos capítulo 13, versículo 11. Ponga cuidado. Estamos durmiendo. Estamos en ese sueño, ese letargo maldito que hace que la gente se crea despierta, pero su cerebro está apagado. Viendo no ven y oyendo no oyen. Romanos capítulo 13, versículo número 11. Dice Pablo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Recuerde que Cristo habló de glotonería y embriaguez. Vivimos en un mundo cristiano que está lleno de tantas cosas. Glotonería espiritual, que está embarcado en tantas cosas, que tiene la mente llena de tantas cosas, pero no quiere llenarse la mente con la palabra de Dios. Glotonería, embriaguez. Y tardándose el esposo. Entonces esa glotonería y esa embriaguez espiritual produce este sueño mortal. La gente ocupada en tantas cosas que no tienen nada que ver con su salvación. La gente haciéndose tan religiosa que se olvidan de ser cristianos. Todo exactamente como lo dijera Jesús. Pablo dice, ya es hora de levantarnos del sueño.
Ahora, ponga cuidado cómo describe Jesús a las insensatas, a las vírgenes imprudentes. Dice en capítulo 25, el segundo grupo, versículo número 2, 5 eran prudentes y 5 insensatas, moros. Versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Si usted mira con cuidado, hay más versículos que hablan de las imprudentes, de las insensatas, que de las que hablan de las prudentes. Y así pasa con el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Sigue diciendo Mateo capítulo 25, versículo 8. Dice el verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Nadie puede suplir la necesidad espiritual de otra persona. Usted puede ayudarle a crecer y desarrollarse, pero usted no puede tomar de su espiritualidad y ponerle al otro. Ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. Ni los padres a los hijos, ni los hijos a los padres. Cada uno tiene el sagrado deber de desarrollar una vida espiritual delante de Dios. Capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿A dónde iban? A comprar aceite. ¿A qué hora? A las 12 de la noche. Imagine usted, a esa hora, ¿qué tiendecita, qué cuchitrilcito de vender algo iba a haber abierto a las 12 de la noche? A la medianoche fueron a comprar aceite. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. La pregunta es, ¿dónde consiguieron aceite? La pregunta es, ¿cómo encendieron las lámparas? Y esa pregunta la dejo para que usted medite en ella. Sigue diciendo el versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Si me tardé, si me esperé, si llegué tarde dándole tiempo, ¿cómo es que no estaban preparadas para cuando llegué? Y entonces dice Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Prepare su lámpara y enciéndala, pero tenga una vasija extra. Hay personas esperando no sé qué cosa para consagrarse a Dios. Hay personas jugando a la iglesia, no se van de la iglesia ni tampoco se consagran. Y lo peor de lo peor es que por precepto y ejemplo están desgraciando a sus hijos e hijas y a su familia. No son cristianos fieles y consagrados, pero tampoco son mundanos entregados a la cosa mala, a la destrucción y a la desgracia de este mundo. Por tanto, esa manera de ser no caliente ni fría es lo que se llama en la Odisea una persona tibia. Pudiéramos pensar que la parte de la consagración espiritual es el color azul. Y pudiéramos decir que la parte de la mundanalidad y completo entre la entrega al diablo y la cosa mala es la parte roja. Pero estas personas se creen sabias porque combinan el azul y combinan el rojo y viven en una vida morada. Y ningún morado, ninguna persona que sea mitad cristiano, mitad mundano, entrará en el reino de los cielos. No nos engañemos. Y aún ven los resultados en su casa, ven los resultados en sus hijos y en sus hijas, ven los resultados en su familia, ven los resultados en su propia vida y se creen, se piensan que se saldrán con la suya. A mi mente viene una palabra. La palabra es
amigo. La palabra es hetairo. Un hetairos es una persona que se hace amigo suyo, pero con motivos egoístas. Se acerca a usted, se relaciona con usted, se trata con usted para ver cuánto le va a sacar. El Señor Jesús sabe quiénes son los hetairos dentro de su iglesia. San Mateo capítulo número 20, versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Yo te contraté a las 6 de la mañana para llegar hasta las 6 de la tarde por un denario. Si a este que trabajó 1 hora, o a este que trabajó 3 horas, 4 horas, lo que fuere, a mí me da la gana de pagarle un denario, el dinero es mío. Yo no te he hecho ningún agravio, tú y yo no contratamos por esa cantidad. En otras palabras, tú no estás trabajando en mi viña porque me amas. Tú no estás trabajando aquí porque me respeta. Tú no estás trabajando aquí porque te quieres relacionar conmigo. Tú estás trabajando aquí por lo que te van a pagar. Todo se descubrirá. Se descubrirá si hay maldad o no hay maldad. Y muchos se creen que llegarán al final y se estarán con la suya. Cuando Cristo venga, se verá cuáles fueron nuestros motivos y nuestras intenciones. Porque aunque hicimos milagros, porque aunque echamos fuera demonios, porque aunque hicimos muchas cosas en el nombre de Jesús, Jesús mira el corazón, mira a la persona para saber si hay maldad, para saber qué es lo que hay en el corazón. La maldad define cuáles son nuestros motivos y nuestras intenciones. Aunque hagamos cosas buenas, hay que ver con qué motivo, con qué intención lo hacemos, porque si son falsos motivos y malas intenciones, hay maldad. Y si hay maldad, la persona es un hetairo o una hetaira. Es una persona que triste y lamentablemente no ama al Señor. Hetairo. Una persona que sigue a Jesús por los intereses que tiene. Lea el capítulo 22 de Mateo, encuentra otra vez la palabra hetairo. Lea el capítulo 26 y Cristo le llama a Judas amigo. Con un beso entregas al Hijo de Dios. Hetairo. Una persona que no ama al Señor. Una persona que está en los asuntos religiosos por los intereses que tiene, las cosas que persigue. Una persona imprudente. En San Mateo capítulo 25, versículo 1 hasta el versículo 13, encontramos la parábola de las 10 vírgenes y el Señor Jesús deja bien en claro cómo son las vírgenes prudentes y cómo son las vírgenes insensatas. Y nos pone muy en claro lo que estamos estudiando. La tardanza, la demora. Llama la atención el versículo 7 y el versículo número 10 del capítulo 25. Dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Si se levantaron era porque estaban durmiendo. Por eso dice en una forma clara, el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, todas. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mientras un grupo iba a buscar aceite, las otras listas entraron. Y cuando las que buscaron aceite regresaron de nuevo, las puertas estaban cerradas. Se acabó y se perdió la oportunidad. El Señor Jesús remarca, remacha, recalca una y otra vez. Dos grupos. Amigo, amiga, hermano, hermana. Asegúrese, por favor, asegúrese, por amor a Dios, que usted está en el grupo correcto. No estoy hablando de una actitud farisaica, estoy hablando de una relación amorosa con el Señor, una relación de obediencia con el Señor,
una relación cotidiana, diaria con Dios. La siguiente parábola nos habla nada más y nada menos que la respuesta a la pregunta: mientras el Señor tarda, ¿qué debemos hacer? ¿En qué deberíamos estar ocupados? ¿Qué deberíamos estar haciendo? En el capítulo 25, los versículos 14 al 30 nos hablan de la parábola de los talentos. Llama la atención que hay dos grupos en 3 personas. Al primero le dan 5 talentos, al segundo le dan 2 y al tercero le dan 1. Y me gusta la frase conforme a su capacidad. Hay personas que no están conformes con ninguna cosa en la iglesia. Ellos quieren más. Y algunos pelean por los puestos y los cargos para ostentarlos solamente. No trabajan, no hacen nada. Pero soy anciano. Pero soy tal o cual cosa. ¡Qué disparate! Si la cosa es conforme a las capacidades, ajústese, mi amigo, a la capacidad que usted tiene. Los dones que le han dado, los talentos que le ha dado el Espíritu Santo. Úselos, vívalos, practíquelos, sirva. Y el Espíritu Santo es capaz de añadirle más dones, más talentos. Capítulo número 25, versículo 15, versículo 19, la demora. Dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y dice ahora, y se fue lejos. Si se fue lejos, le toma tiempo para ir. Y si le toma tiempo para ir, le tomará tiempo para regresar. Demora, tardanza. Y se fue lejos, versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 2 grupos. A uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y al tercero le dieron 1. Veamos qué pasó con estos señores. Es bueno ver aquí envuelto en todo esto la mentalidad de abundancia que tiene Dios. Dios no es mezquino. Y esa misma mentalidad de abundancia se ve en los siervos prudentes, en los siervos fieles. Note usted cómo dice la Biblia que el Señor le entregó sus bienes. Dice el versículo 14, capítulo 25, versículo 14, correcto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, los bienes del Señor. Pero lo entrega en abundancia, no es mezquino. Ponga cuidado ahora. Al primero le dio 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1. Pero ¿cuánto es un talento? ¿A qué equivale un talento? Un talento no era una moneda, sino más bien un peso, aproximadamente 75 libras, que se utilizaba como base de intercambio monetario. Equivalía a 6,000 denarios, un talento de plata, 6,000 denarios, recuerde, que se pagaba 1 denario por día, son 6,000 días de trabajo, un solo talento. Calculemos. Cuando usted lee en Mateo capítulo 20, versículo 10 hasta el versículo 13, se ve allí el intercambio. Mire lo que dice Jesús en la parábola que ya mencionamos hace un momento. San Mateo capítulo 20, el versículo 10 al 13, ponga cuidado. Dice el versículo 10, 1 día de trabajo cada denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del calor del día, 12 horas de trabajo. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, Getairo, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, 1 denario. De manera que si un talento son 6,000 denarios, entonces ese talento son 6,000 días de trabajo.
Cuando usted calcula 5 talentos, entonces tiene que multiplicarlo por 6,000 denarios. 5 por 6, 30, son 30,000 denarios, que son 30,000 días de trabajo. Y cuando usted calcula 30,000 días de trabajo, está hablando de 82.19 años de trabajo. Aquí tiene esta cantidad grande de moneda de plata. Aquí tiene todo este dinero. Toma, ponte a trabajar. ¿Cuánto será? 89.19 años de trabajo. No importa cuán pequeño sea el salario. Eso es mucho dinero. Póngale el cálculo que usted quiera. Póngale lo que le dé la gana. Como quiere, mucho dinero. 89 años y 19 días de trabajo. Aquí tiene mi hijo. Pum. El que le dieron 2, multiplícalo por 6,000. Son 12,000 días de trabajo. Y al bandido que le dieron 1, fue y lo escondió. Mire qué abusador. Leamos la Biblia. Capítulo 25, versículo 14 al 16. Vamos a ir para verlo todo en la perspectiva en que está en la mente del Señor Jesús. Capítulo 25, versículo 14 al 16. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno, dice aquí, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Una fortuna. Lo que una persona produce en 89 años y 16 días y 19 días. Produjo otra fortuna. Señor, ¿me entregaste esta fortuna? Sí, aquí hay otra fortuna. Lo interesante del asunto es que cuando todo termina, el Señor recoge todo lo que el tipo produce y le dice, toma mi negro, eso es tuyo. Y al bandido que no hizo nada, le quita lo que tiene y dice, mira mi hijo, si aquí tiene más. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la vida? Qué vergüenza. Qué vergüenza. El versículo 15 define claramente 2 grupos. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Así que hay un grupo primero de personas que tienen 5 talentos y tienen 2 talentos. Y hay un segundo que tiene 1 talento. Ya sabemos la historia, sabemos lo que hizo cada uno. El de 5 produjo 5, pero el de 2 produjo 2. Y el versículo 18 dice, ¿qué hizo el que le dieron 1 talento? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y dice, después de mucho tiempo, aquí está la tardanza, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Por qué arregló cuentas con ellos? Porque no eran dueños de los talentos, se lo asignaron para que trabajaran. Usted no es dueño ni de su propia vida. La vida misma es un tiempo que pertenece a Dios y que le confiere a usted, le da un voto de confianza. Amigo, amiga, escuche esto. Cuando se apareció la oportunidad de usted nacer, de ser engendrado, había millones de posibilidades. Por eso de estar quejándose, eso no es sabio. Al lado suyo había millones de espermas que querían entrar en ese óvulo y Dios dijo, no, es ese que va a entrar. Y entró usted. Y ahora se está quejando. Pero recuerde que había millones de posibilidades y Dios lo escogió a usted, le dio la oportunidad a usted. No es el que va a entrar. Y ahora estamos, pero por favor, Dios mío, qué vergüenza. Millones de posibilidades y ahora una quejadera y una mojiganga. ¿Qué es esto? Y usted entró y se hizo un bebé y nació. Pero escuche, por favor, espere. ¿Cuántos bebés no mueren en el vientre de su madre? ¿Cuántos bebés no mueren al nacer? ¿Cuántos bebés no mueren antes de los 7 años? ¿Cuántos bebés no mueren antes de los 12 años? Pero usted no se murió. Está vivo. ¿Qué es lo que se está quejando? Y no solamente no trabajó este bandido, sino que mire la actitud. Mire la actitud.
Cuando llegó la hora de él presentar cuenta, entonces se defendió de esta manera. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eres un ladrón. Diciéndole ladrón a Dios. Por lo cual, dice este bandido, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. A mí me gustan las palabras del Señor. Dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, moros. Ya hemos dicho lo que significa insensato. Griego moros significa fatuo, necio, aburrido, estúpido, tonto, idiota, apagado, absurdo, desconectado de la realidad, bobo, vacío, inútil, impío, sin saber, imprudente. ¿Cómo le dice usted a Dios que es un ladrón en la cara? Pero venga acá, usted está loco hoy. Y dice aquí, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En una mentalidad de escasez, en una mentalidad jetaira, en una mentalidad insensata, eso no se entiende. Pero una mentalidad prudente, una mentalidad sensata, en una mentalidad como manda Dios, frónimo, eso sí se entiende. Porque aquí en la tierra, usted lo puede vivir. Aquí en la tierra usted lo puede experimentar. Jesús no miente, Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. En San Mateo capítulo 19, versículo 29, dice la Biblia, y cualquiera que haya dejado casas, cualquiera es cualquiera, cualquiera es cualquiera, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, dice el Señor, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la vida? Insensato. Dice el versículo 30 del capítulo 25, las palabras últimas del Señor a este getairo, a este imprudente, a este insensato. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En la demora el Señor espera que trabajemos. En la demora Dios nos da talentos, el Espíritu nos imparte dones espirituales para trabajar. En la demora se crea una demora para que la gente trabaje. La pregunta es, como dice el himno, ¿qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? ¿Sembrando está su palabra o te hallas durmiendo quizás? ¿Qué estás haciendo para Cristo? ¿Qué estás haciendo para Cristo? La vida es corta, la vida es breve y la gente, muchos se dedican a acumular tonterías que aquí se van a quemar. ¿Qué son ricos? ¿Ricos de qué? La verdadera riqueza se mide con la eternidad. Todo lo que se perece en este mundo es pura basura, como dice Pablo. Mida su vida con la eternidad, no con las tonterías de este mundo. Dos grupos. Llama la atención cómo en el capítulo 25, los versículos 16 al 23, nos hablan de los que son prudentes.
Tomaron la fortuna que Dios le dio, se fajaron a trabajar porque eran mayordomos y produjeron el doble. Me diste 5, aquí hay 5. Me diste 2, aquí hay 2. Lo que ellos no sabían era que estaban trabajando para ellos mismos. Cuando lleguemos al cielo, amigo, amiga, hermano, hermana, usted solo llevará lo que usted haya aprendido. Imagínese la eternidad aprendiendo cosas que debieron aprender en la tierra, aprendiendo acerca de la A y la B y la C. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En el capítulo 25, los versículos 24 al 30 describen a los insensatos. En el versículo 26 le llaman a este tipo malo y negligente. En el versículo 30 le llaman inútil. ¿Qué debemos hacer durante la demora? Debemos trabajar, estar ocupado en la viña del Señor, consagrarnos y trabajar, estar al servicio de Dios. 2 grupos, una demora por la gracia de Dios, una demora por su amor. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay personas gritando, hay personas abogando, hay personas anunciando, hay personas peleando, hay personas discutiendo, hay personas reclamándole a Dios que ¿por qué no viene? Ay, mamacita linda. Y si viniera, qué vergüenza. La pregunta es, ¿qué hacer durante la demora? La respuesta es trabajar como mayordomo, trabajar sabiendo que usted no es dueño de nada, porque de alguna manera usted lo va a perder todo. O lo pierde porque no supo caminar manejado y dirigido por el Espíritu de Dios, habiendo faltado a los principios divinos, habiendo hecho la cosa como usted le dio la gana, o lo pierde porque usted va a envejecer y se va a morir. Y cuando usted se muera, mi hermano, se quedó todo. La pregunta es, ¿estamos haciendo tesoros en la tierra o tesoros para el cielo? La pregunta es, ¿los bienes que estamos produciendo, cuánto tiempo durarán? Porque, amigo, amiga, un alma que se salva durará por la eternidad. Imagine usted que cada año, que cada mes, que cada semana, que cada día usted es un instrumento del Espíritu Santo para que las almas se salven. Y cuando lleguemos al cielo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y le pongan a usted su corona. La corona dirá, cuán rico es usted. Por eso Jesús decía, haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Qué hermoso cuando lleguemos allá, que nuestro tesoro sean millones de personas salvadas por la eternidad. Mientras todo se quema y se destruye aquí, qué hermoso saber, amigo, amiga, hermano, hermana, que usted dedicó una buena parte, una gran parte de su vida para la predicación del Evangelio, para la salvación de las almas. Y cuando usted se encuentre cara a cara con Jesús, lo vea sonriente y le dé un abrazo y le dé las gracias. Qué maravilloso cuando estemos delante de nuestro querido Padre Celestial y con su voz melodiosa nos dé las gracias por haberle apoyado y ayudado a recoger a sus hijos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Haceos tesoros en el cielo. Y finalmente, el Señor Jesús presenta la quinta parábola del tiempo del fin. San Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Aquí no habla de demora, porque viene a hacer juicio. Aquí no hay tardanza,
Pero sí hay dos grupos. Número 1, los prudentes. Y número 2, otra vez el grupo de los insensatos. Mire usted el grupo de los prudentes, ¿qué están haciendo ahora? ¿A qué se están dedicando? Veamos primero los dos grupos. Capítulo 25, versículo 31 al 33, dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ovejas y cabritos. Y ahora viene. Veamos el primer grupo, los prudentes, los que sirvieron a Dios. Versículo 34 al versículo 40, los prudentes, dice Jesús, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los prudentes le llama benditos de mi Padre. Y llama la atención que al otro grupo le llama malditos. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dos grupos. Y sigue diciendo con relación a los benditos, a los prudentes, versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mire qué interesante esto, que el juicio que Cristo hace es sencillo y práctico, porque tuve hambre y me disteis de comer. Usted no se imagina en esta ciudad cuánta gente está pasando hambre. Usted no tiene la más remota idea. ¿Cuántas familias están comiendo una sola vez al día? Y a veces lo que consiguen en el día es cualquier cosa. Cualquier cosa. Hasta que uno no vive las cosas y las ve, uno no las entiende. Usted puede conocer, puede comprender, pero entender es vivir las cosas. Cuando usted ve, ay Dios mío, cuánto dinero gastado en disparates y tonterías. Y ahí cerca de su casa, cuánta gente pasando hambre, y usted alegaría, yo no lo sabía. No se apure, usted lo va a saber. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Hemos hablado en la destrucción de Jerusalén que el hambre es tan espantosa, el hambre tan desgraciada que enloquece a la gente. Vimos en el sitio de Samaria, en el Antiguo Testamento, y vimos en la destrucción de Jerusalén, cómo los papás cocinaban los hijos y se lo comían. Imagínese usted, un papá, una mamá, con sus hijos pequeños, que no tiene nada que comer, que no tiene trabajo. Y mañana, ¿qué le vamos a dar a los muchachos? A mí me gustan las parábolas de Jesús porque tienen lecciones tan profundas y prácticas que confunden al más sabio y aclaran al más sencillo. Por ejemplo, ¿por qué en la parábola de los siervos que el Señor contrató a gente a las 5 de la tarde si iban a trabajar una sola hora? ¿Quiénes eran esos que no estaban trabajando a las 5 de la tarde y todavía estaban en la calle esperando? ¿Quién?
quien los empleara. ¿Por qué estaban en la calle, no en su casa? ¿Qué hacían en la calle a las 5 de la tarde, cuando ya faltaba una hora? ¿Qué iban a llevar a su casa esa tarde para la comida de mañana? Porque trabajaban, como decía una persona, lo servido por lo comido. Trabajaban hoy, se ganaban el dinerio de hoy, había que pagárselo hoy, para mañana, cuando salían de la casa, decirle a la mujer, mira, aquí está el dinero de la comida. Y ese día se iban a trabajar otra vez para producir el otro denario para la comida de mañana. Pero este pobre infeliz a las 5 de la tarde, ¿qué es lo que va a llevar a la casa si no ha trabajado? ¿Qué van a comer mañana? Por eso Dios le dice, páguenle primero a los de las 5 de la tarde, a los últimos, páguenle primero. ¿Por qué páguenle primero? Son los más necesitados, los viejitos, los enfermos, los que tienen algún defecto físico, los que se lo estaba llevando el demonio. Páguenle primero a ellos. ¿Para qué? Para que lleguen rapidito a la casa, con el dinerito en la mano. Ay, somos tan raros, Dios mío, somos tan raros. Somos tan raros. Aterricemos. Llama la atención, capítulo 25, versículo 34 al 40. En el versículo 37 del capítulo 25, los prudentes le llaman Señor. Señor significa maestro. Una persona en ejercicio de sus derechos absolutos de propiedad reconocen que Él es el dueño, que Él es el Señor, que Él es el todo, que tiene toda la autoridad. Jesús dijo, Mateo 28, 18 al 20, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, exusía, todo poder para actuar. Tengo el derecho de actuar. Y es hermoso el versículo 34 del capítulo 25, como dice el Señor. El Señor dice, entonces rey del lado de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Qué cosas lindas. Benditos de mi papá, ustedes son propiedad de mi papá. En cambio, en el versículo 41 le llama a los insensatos, triste y lamentablemente le llama malditos. Y los sentencia a morir quemados como el diablo y sus demonios hasta que se conviertan en ceniza. Amigo, amiga. Número 1, hay una tardanza, sí. Número 2, la tardanza es para que trabajemos y prediquemos y busquemos más personas para el reino de los cielos. Número 3, la tardanza se produce para que usted y yo nos arrepintamos y arreglemos nuestras cosas con el Señor. El Señor no retarda su promesa, el Señor retarda su venida según lo que tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de la mente. Número 4, nos da tiempo para desarrollar un carácter a la semejanza de Jesús y que nuestro carácter sea fielmente parecido al carácter de Cristo Jesús. Nos da la oportunidad de predicar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos los demás, para que no lleguemos al cielo con las manos vacías, que lleguemos con la bendición de Dios y un grupo de personas salvadas por la eternidad. Ese es nuestro tesoro por la eternidad. 2 grupos, los prudentes y los insensatos. Una demora para realizar un trabajo, una garantía, una seguridad. Cristo viene por segunda vez. Me pregunta, amigo, amiga, ¿acepta usted darle todo derecho legal espiritual a Cristo en su vida? ¿Acepta usted que su cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo? ¿Acepta usted que Cristo le lave con su sangre preciosa y le vista con su manto de justicia? ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted prepararse para el santo bautismo para que su nombre sea registrado en el libro de la vida? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Dios, querido Padre Celestial, le damos gracias. Señor, le damos gracias por darnos a Jesús, le damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Le damos gracias por este santo y bendito privilegio de llamarnos sus hijos e hijas
y de ser los embajadores del cielo para llevar el mensaje de salvación. Hoy tomamos la decisión, Señor, de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y prepararnos a través del santo bautismo para tener derecho de entrada en el reino celestial. Nos rendimos a usted, Señor, y le aceptamos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.